Glitter amargo. Ay. Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Me equivoqué. A Glitter Amargo, estamos aquí. Alenka Feral, ¿cómo estás, Alenka? Frida Rebontules, estoy muy bien, es que ustedes no saben, pero Frida tiene también otro programa que se llama Gabinete de Curiosidades, entonces a veces allá dice bienvenidos a Glitter Amargo, y aquí por primera vez ya nos tocó también, ya nos cayó. Aprovecha para recomendarlo, por favor, de una vez. Gabinete de Curiosidades todos los domingos a las 2:30 por el 96.1 de FM en Radio UNAM, y también lo pueden escuchar por internet en www.radio.unam.mx. Sí, así es, Frida. Hoy estamos en un programa más muy interesante, Frida. Vamos a hablar de las mujeres de la Revolución Mexicana. Así es. Ya tocaba, porque en otros programas hemos de repente dado algunos indicios de que tales mujeres vivieron la colita o el sentimiento final de la Revolución Mexicana, y bueno, también se está haciendo una revalorización a todas esas mujeres que estuvieron en este conflicto armado y que sin ellas, así como sin todos los que se unieron en general, todes, pues no hubiera podido ser, ¿no? Y que las mujeres siempre se les daba como un lugar de, bueno, pues estuvieron por ahí echándole ganas, pero pues no, o sea, realmente fueron piezas importantes, fundamentales, desde todas las trincheras, desde el intelectual, desde las periodistas, desde las enfermeras, las soldaderas, desde muchos ángulos estuvieron muy importante, y desde todas las clases sociales, eso sí, al tiro. Y es importante hablar de esto, nos pareció importante e interesante, porque justamente estaba escuchando al investigar sobre esto a Monsiváis hablar sobre las mujeres de la Revolución, y decía justo que la Revolución Mexicana tenía un carácter de género muy fuerte. O sea, siempre se refería a la Revolución Mexicana como que era cosa de hombres. Y eso es totalmente mentira. De hecho, de no haber sido por estas mujeres, no se hubiera logrado, y no solo es, o sea, realmente fueron superheroicas y muy poco reconocidas, al punto donde ya les hablaremos de una de ellas que literalmente dicen que con sus palabras... Claro. Eso es muy importante, que ahorita que lo vayamos a mencionar, Alenka, pero en general, al ser un conflicto armado tan grande que fue por toda la República Mexicana y con tantas ayudas de varios lados, yo creo que realmente cualquiera que hubiera echadose un grito o un disparo en su localidad hubiera dicho, yo inicié la revolución, ¿no? Porque sí, estaban por todos lados esperando, bueno, ya atentos al llamado del 20 de noviembre, pero de ahí un día antes, 2 días antes, ya muchos ya estaban como, bueno, ya, ¿no? Pero lo que ella hizo también es muy importante a destacarlo. Si le echan un ojito en internet, si ponen Google protagonistas de la Revolución Mexicana, van a ver que primero está, pues, puros hombres, justamente: Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Francisco Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa, Calles, Huerta, y la lista es de hombres. Y no aparece ninguna mujer. En las fotografías todavía no aparecen así un chingo de hombres y ninguna mujer. Entonces, aún ahora, pues o sea, no se les tiene su nombre como tal al lado de estas figuras masculinas. Entonces creo que es importante, si bien se está abriendo la puerta a recuperar a todas estas revolucionarias, pues que se les dé el mismo peso también, que ahora lo estamos festejando en México. Sabemos que nos escuchan, ya nos pasaron el chisme, que nos escuchan por Argentina y otros lados de América. Entonces, bueno, tal vez con ahora puedan también tener una probadita de lo que fue este periodo en la historia de México. Y pues sí, estamos estrenando el billete de 1,000 pesos, donde aparece también una de estas mujeres de la Revolución, que es Hermila Galindo. Ya hablaremos después de ella, y que también fue muy interesante, ¿no? Como en este nuevo gobierno se le cuestionaba también en la imagen, en el diseño de la imagen de este nuevo gobierno, porque no había ninguna mujer, ¿no? Junto a Morelos y demás, que para muchos era como, ay, qué gesto, ¿no? Que estés en un billete. Pues bueno, es el gesto de que justamente es lo simbólico que pesa, que entre esas filas de hombres ya se visualicen a mujeres. Además de que habían quitado a mi Sor Juana, y eso a mí me dio mucho coraje, porque yo soy súper fan de Sor Juana Inés de la Cruz, y pues no entendí ahí qué pasó, porque nos la quitaron del billete, pero bueno.
ese ya es otro tema aparte, ya me encantaría un día que dedicamos a un programa a ella. Pero pues ahora que estamos hablando de la revolución, ¿qué estaba pasando en México para que se gestara la revolución? O sea, Porfirio Díaz, que cuando llegó al poder, realmente en un principio estaba impulsando... Ale, que justamente hablaremos de ella, tú tienes el dato mejor, pero en este nuevo billete de 1,000 pesos aparece sí Madero como encabezando esta lista, pero aparece Hermila Galindo y también Carmen Cerdán, 2 mujeres en el billete de 1,000 pesos, que es el de mayor denominación que tenemos pues en este país. Creo que es un muy buen gesto. Y ese logro fue impulsado por mujeres actuales que dijeron, que hicieron su carta, juntaron sus firmas y dijeron, pues en ese billete que las pongan, ¿no? No nada más Madero. 2 mujeres revolucionarias muy importantes, ambas. Pues justamente lo que estaba sucediendo era que Porfirio Díaz, que en un principio cuando llegó al poder impulsó el crecimiento en México, pues ya llevaba, o sea, duró en total 33 años en el poder y el señor no se quería ir, era literalmente una dictadura. Y hacia el final ya las personas estaban hartas de que pues una gran parte de la población estaba en la miseria y había unos cuantos que estaban muy bien, estaban también en contra de todos los privilegios del clero, estaban en contra de que hubiera del militarismo, de la intervención extranjera y además era alguien que todo el tiempo estaba censurando toda la crítica en su contra, ¿no? Te ibas a la cárcel si hablabas mal de él. Y curiosamente es una época donde las mujeres privilegiadas ya empezaban a luchar por tener acceso a la universidad y a espacios públicos. Y al final del siglo XIX, el periodismo, el magisterio, la literatura, eran las principales actividades a través de las cuales las mujeres de clase media y de clase alta podían prepararse y formar un criterio propio. Y de ahí salieron muchísimas periodistas que después fueron esenciales para la Revolución Mexicana. Y empezaban a formar sus periódicos o colaboraban en periódicos de la época, muchos de ellos que criticaban el régimen de Porfirio Díaz. Y entre estas mujeres destacó una que es Juana Belén Gutiérrez. Curiosamente, ella era de las pocas periodistas que no era de una familia acomodada. Tenía una pluma muy aguerrida, especialmente en contra del clero, era su crítica, y también del porfiriato. Ella nació en Durango en 1880 y era abiertamente revolucionaria, maderista y feminista. Ella se nombraba así. Y es conocida también por ser defensora de los mineros. Fue a la cárcel por defender a los mineros. También fue a la cárcel porque fue una de las personas que organizaron el primer complot para matar a Porfirio Díaz, que fue fallido, y también a los hombres los dejaron ir, pero a ella sí la mandaron a la cárcel por eso. Y cuando salió de una de sus estadías en la cárcel, fundó el Club Liberal Benito Juárez y convocó a distintas mujeres a unirse. Ella tenía una revista, un periódico, que se llamaba Vesper. Y dice Monsiváis que Vesper inauguró los periódicos de punto de vista, de opinión, ¿no? O sea, que externaban sus opiniones. Y su imprenta en contra del porfiriato, y su imprenta era clandestina. Fundó Vesper en 1901. Y sí, tenía artículos de fuerte tendencia política, reclamaba a Díaz todo el tiempo, exigía que se retirara, algo que era muy valiente y que pocos hacían en la época. Y también reflexionaba sobre el papel de la mujer en la sociedad. Algo que es muy interesante es que, pues, Porfirio cierra los periódicos de oposición y encarcela a sus dirigentes. Y entonces las cárceles se llenan de presos políticos. Y a la mayoría de las mujeres las llevaban a una cárcel mixta, que era la cárcel de Belén. Lo que hizo que fue un poco contraproducente para el régimen de Díaz es que al mandar a todas estas mujeres y hombres que eran presos políticos y muchos eran periodistas o escritores, pues se llenó de revolucionarios la cárcel y en vez de separarlos se unieron, hicieron alianzas y ahí se conocieron Juana
y una mujer que también fue muy importante, que es Elisa Acuña Rossetti, que es fundadora del periódico Fiat Lux. Es una maestra normalista, poeta y periodista. Se vuelven muy amigas y empiezan a trabajar juntas también al salir de la cárcel. Un día llegó Elisa Acuña Rossetti con Flores Magón al hijo del Aguizote, que era el periódico que tenían en el momento, Enrique Flores Magón, y le dijo, literal, o sea, muy joven, le dijo, soy liberal y ofrezco mi colaboración por las libertades del pueblo mexicano. Y era dicen que era una gran poeta. Yo traté de encontrar un poema para este programa sobre ella, dicen que era muy, muy buena. No logré encontrar poesía suya en el internet. Y curiosamente dicen que tiene que haber hecho una impresión muy fuerte en Flores Magón y en los hombres de su época, porque en ese momento no aceptaban a mujeres a formar parte de las directivas, pero le invitaron a ella a formar parte del centro director de la Confederación de Clubes Liberales de la República. Y así es como ella figuró en la mesa directiva de ese centro en febrero 17 de 1903. Y en el diario Regeneración, aunque era un diario conservador, dieron la bienvenida a todas estas mujeres y compañeras periodistas que empezaron a cobrar mucha fuerza dentro del movimiento, y hay un pequeño texto que quedó constado en el diario de Regeneración que dice: ahora que muchos hombres flaquean por cobardía y se retiran de la lucha, ahora que muchos hombres retroceden ante el fantasma de la tiranía, aparece la mujer animosa y valiente, dispuesta a luchar por nuestros principios, que la debilidad de muchos hombres ha permitido que se pisotee y escupa. Está muy chido, pero también creo que justamente motiva esta lucha de género y de sexos nuevamente, ¿no? Como ustedes no pudieron, ahora haciendo que pues los hombres también no, o sea, no sé, ya son cuestiones súper intelectuales de esta fecha, ¿no? Bueno, de estos tiempos, donde pues si un hombre no quiere combatir, pues ¿cuál es el pex, no? O sea, también tienes derecho a decir no a la guerra, pero entiendo por dónde va y qué chido. Pues yo lo En esa siento muy, época lo hicieron así, ¿no? sí, pues yo lo siento muy como, o sea, es que era muy, las mujeres no eran parte de la esfera política ni pública en ese momento. Entonces esto era realmente una concesión enorme, y que hablaran también de ellas, o sea, para mí es algo que, o sea, también, no sé, o sea, creo que habla bien de ellos, como de darles la bienvenida y decir, a lo mejor ellas también pueden ser estas guerreras súper cabronas, ¿no? Sí, a mí lo que me da mucho coraje, pero también entiendo, es eso, como el mundo era principalmente de hombres, nos dieron chance, pero las demás a la cocina. Es como o sea, esa cuestioncilla me da siempre cosa, pero si no, ¿cómo hubiera sido, no? O sea, En algún lugar se tenía que empezar, por que nos algunas. dan permiso. Sí, entonces estas dos mujeres con sus publicaciones fueron precursoras del movimiento revolucionario. O sea, antes todavía de que explotara, fueron parte del caldo donde se hirvió toda esta opinión pública, ¿no? Que fue algo muy, muy, muy importante, porque justamente dentro de estas escritoras. Mientras estás buscando el datillo, este diario Generación, o sea, me dices que era conservador, pero fue fundado por Flores Magón, ¿no? O sea, tenía un pensamiento más... Pues digamos que libertario, pero conservador respecto a las mujeres. Ok, ya. ¿No? O sea, como del papel que de las mujeres, o sea, que la hayan aceptado a ella en la mesa directiva era algo que, o sea, todavía algunos periodistas colaboraban, pero esa situación, o sea, estuvo muy fuerte. Y alguien que también, hablando, o sea, que fue muy, muy, muy importante en este movimiento, o sea, es que hubo una entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz, que fue el principio del fin, que fue la entrevista Díaz-Grillman. ¿Sí la topas, Free? Sí, desde la primera nos dicen y en comunicación nos la volvieron a dar, que porque, wow, ¿no? Que justamente pues con esta entrevista, o sea, el resumen es como de, bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Dejaré la silla algún día? ¿O qué? Ah, no, sí, yo la dejo cuando quiera, ¿no? Mañana. Ándale, pues. Exacto.
Exacto, exacto. Era como que le dijeron así, le preguntaron eso y él dijo, sí, sí, o sea, yo sí quieren formar sus partidos y yo ni me quiero quedar, casi, casi, ¿no? Entonces, o sea, esta entrevista sí salió en el resto del mundo, pero aquí en México luego, pues adivinen, el tipo la censuró en todas partes porque era como de, no quiero que nadie se entere de esto. Entonces, fue censurada en casi todos los periódicos, pero hubo unas mujeres poblanas conocidas por ser antireeleccionistas, dirán que es de estos clubes de mujeres de la época, que se dedicaron a copiar la entrevista a mano y a distribuirla en los clubes femeninos por todos lados. Y ellas, y estas mujeres, estos clubes eran encabezados justamente por Carmen Cerdán, a la triste, la mujer que ahorita hace rato mencionaste que estaba en los billetes. Bueno, pues esta es una mujer que fue súper importante en la revolución. O sea, no solo eran unas mujeres súper aguerridas y que sí estaban todas dispuestas, sí eran de clase acomodada a difundir toda esta información, pero ella tuvo un papel fundamental en la revolución porque hizo muchas cosas. Llevaba y traía mensajes, ¿no? Ocultos, los redactaba con un seudónimo secreto que ocupó muchas veces en el futuro, que era Marcos Serratos, ese era su seudónimo. Llevaba y traía dinero de los revolucionarios justamente que estaban como para patrocinar, comprar armas y organizar ejércitos en distintos lados. Todo esto era antes de declarar la revolución, entonces era como todo ultra escondidas. Los adeptos a Porfirio Díaz y los militares pues estaban súper perros y estaban tal cual en las calles y sabían que era súper peligroso, que querían tirarlo, entonces pues te veían sospechoso de cualquier cosa y te detenían, y como mujer podías pasar un poquito más desapercibida porque ya también las checaban y todo, pero estas mujeres se arriesgaban. Entonces Carmen Cerdán traía mensajes, traía dinero y llevaba, compraba y repartía armas, entregaba pólvora y carabinas a los grupos militantes, ¿no? Los organizaba en distintas áreas y les iba diciendo qué era lo que se iba a hacer. Dicen que literal estas mujeres, o sea, ella y las mujeres que la acompañaron, que fueron pocas, llevaban granadas en sus canastas del súper escondidas, ¿no? Para poder pasar desapercibidas, y las armas las escondían debajo de sus faldotas. Las enaguas. Así las cargaban, o sea, imagínate, Frida, qué pánico andar así por las calles con eso y que te vayan a cachar. Y bueno, ella era hermana justamente de Aquiles y Máximo Cerdán, que también fueron gestores importantes de la revolución, pero ella generalmente no se le toma en cuenta cuando se habla de esto, y ella fue tan importante como sus hermanos. Entonces, también ella estaba como muy en contacto con Madero, y Madero planeaba levantarse en armas el 20 de noviembre, pero a la hora de distribuir el plan de San Luis secretamente, las fuerzas de Porfirio fueron alertadas sobre lo que iban a hacer y tuvieron que adelantarse. Sí, sí, sí. Ahí nada más para aportar en ese momento precisamente es que justamente salió la entrevista y, o sea, se filtró mucho para que no llegara aquí a México, y Porfirio regresó y todo bien en general, o sea, por así decirlo. Fueron las elecciones y justamente poco antes restan a Madero y son las elecciones y gana Díaz. Entonces, Porfirio Díaz, entonces como de, me la hicieron. Entonces se llena de rabia, se va a Estados Unidos, ahí es donde redacta el plan, y mientras ya en todo el norte de México se empieza a gestar esto, pero tú dices, en Puebla también, ¿no? Se empezó a hacer la traducción de esta entrevista, o sea, por todos lados empezó ahí a brotar bastantes cosas. Sí, entonces lo que sucedió es que Carmen, junto a su hermano Aquiles y Máximo, se organizaron para defender la casa de Santa Clara, cuando ya vieron que era inminente que venían por ellos. Y es que en la casa de Santa Clara se resguardaba una buena provisión de armas, ¿no? En esa casa. Y entonces Carmen dicen que despertó ese día y salió a la ventana ya cuando estaba rodeada de los soldados y dijo, y dicen que esta es una de las también frases con las que se inició la revolución, que es: mexicanos, no vivan de rodillas. Y entonces se fue a ocultar, y justamente sacó mucho de onda a los soldados porque no se esperaban que una mujer fuera a salir a decir eso. Fue así como de, ¿qué? ¿Qué pedo, no? ¿Qué hace aquí o qué? Y bueno, al final
sí terminó cayendo la casa y cuando la tomaron, a ella, a su mamá y a su cuñada Filomena, las hicieron prisioneras y las llevaron a la cárcel de la Merced y posteriormente las llevaron al hospital de San Pedro a ser prisioneras ahí porque Filomena, su cuñada, estaba embarazada y su mamá se enfermó en prisión. Y al salir de ahí un tiempo después, pues sus propiedades ya habían sido decomisadas y los hombres de la familia, sus hermanos, ya habían sido asesinados. Entonces, pues fue algo muy fuerte. Ella, pues, trató de conseguir, hizo que les regresaran la casa, logró después de un tiempo que les regresaran su casa porque les habían decomisado sus cosas, y se volvió una periodista muy importante en contra del gobierno de Huerta, que es el impostor, porque estaba, o sea, porque llegó Madero y luego fue asesinado por Huerta, ¿no? Y por eso la revolución no terminaba y terminaba. O sea, Madero ya creían que iba a establecer este orden y demás. Sí, porque también hay que entender que es un poco lo que yo creo que está pasando ahora, y de hecho que pasa en cualquier momento. Veamos justamente este periodo que es 1910 y como lo decíamos en otros episodios, Alenka, cada inicio de siglo, cada inicio de siglo, de milenio, son revoluciones, son cosas que así son. ¿Por qué? Porque es un cambio de pensamiento, es un cansancio de tradiciones que ya no van con la época en que se está viviendo ahora, y pues a ellos les tocó 1910. Entonces, y bueno, la independencia, sí, la independencia también, ¿no? O sea, 1810, 1910. Entonces, que no nos asuste que en las primeras décadas, los años 10 y 20 de cada siglo, de cada siglo y de cada milenio en general, pues pasen estos acontecimientos, y justamente tú lo decías, es una dictadura del porfiriato de 31 años consecutivos, ¿no? Porque antes ya también había sido presidente y luego venía otro presidente y otra vez Díaz y otra vez otro presidente y así, pero ya de corridito, pues fue todo lo que se denominó el porfiriato. Y sí, entonces cuando Madero salió con su plan de San Luis y dijo, oigan, con esto yo llamo a todos los mexicanos a que se levanten el 20 de noviembre, o sea, el 20 de noviembre, o sea, prepárense porque el 20 ya es para que salgan pues con todo, ¿no? A hacer, a tomar las calles. Entonces, pues justamente ya era un caldo que tú mencionabas muy bien, que ya estaba hirviendo. Entonces, ya el 20 de noviembre era como de, ya, o sea, realmente aquí ya nos están, o sea, aquí ya empezó, ¿no? De una u otra forma, varios levantamientos, varios movimientos. Y el 20 pues fue más simbólico, ¿no? Porque ese día, pues, Porfirio andaba muy, muy como alistadito, ¿no? Pero ese día realmente Madero cruzó el río Bravo, ¿no? Y se empezó a reunir con los de acá, pero ya México estaba haciendo pues bastantes explosiones, ¿no? Alrededor de toda la República. Y pues justamente es eso, y es lo que yo creo que debemos aprender siempre, de no seguir a un líder nada más porque es el líder, sino seguir una causa por la causa, ¿no? Y también la capacidad de pensamiento autónomo, porque cuando se cae un líder, es como de, uy, ¿ahora quién seguimos, no? y se pierde mucha fuerza también. Entonces, en este caso, su líder máximo era Madero, pensando que iba a ser pues el Mesías o el que iba a poner todo chingón, y queda ahí y pues no resultó ser tan chingón, ¿no? O sea, también tiene mucha cola que le pisen, y finalmente es asesinado y es como de, ¿y ahora quién, no? Y a partir de ahí se siguen una cuestión de cosas, que si Huerta, que si no sé qué, y que Madero, y también Villa. Entonces ahí todos empezando a luchar, ¿no? Justamente por quién sí tiene el proyecto más verdadero, ¿no? Y entonces, pues justamente es una revolución que no terminó con que Madero llegara a la presidencia, o sea, pues no, más bien fue el ideal que todos decían, ahora sí se nos va a hacer, como yo creo que ahora muchos pensábamos, ¿no? De ahora sí se nos va a hacer, y ves que no, ¿no? O sea, que realmente hay muchas cosas por cambiar, hay muchos intereses y muchas personas que estaban en el movimiento y que ahora que ya quedó, pues ya hay otros intereses que se desintegran también en esa lucha por imponer, pues, lo que para ellos consideran un mejor plan. Y de ahí se suceden todas estas cuestiones que tú dices. Por eso hay mucha controversia también de cuándo terminó la revolución. Si en 1917 con la redacción, la publicación de la Constitución mexicana, o en 1920, ¿no? Que coincide con el asesinato de Venustiano Carranza, pero también con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924 con la presidencia de Plutarco Elías Calles, ¿no? O en otros gringos, historiadores dicen que en 1940, ¿no? Entonces realmente no hay pues una fecha
en que digan que acabó tal día, ¿no? Y yo creo que es complicado de fijar una fecha como tal, pues porque en un movimiento tan revolucionario justamente se tiene que hacer una bajada, ¿no? No es como que se acabó y ya se acabó y todos estábamos bien, pues no, cuántas muertes dejó, cuánta hambre dejó, cuánta inestabilidad dejó como para volver a reponerse y seguir. Y recordemos también que este periodo de revolución, pues vivió un fuerte sismo, un sismo muy fuerte en esa década al menos, en esa época, lo habían definido como el sismo más fuerte histórico que habían tenido, ¿no? Entonces también tuvieron un gran sismo devastador, tuvieron diversas epidemias, ya hablaremos un poquito de ellas también. Entonces imagínense vivir en ese momento. Claramente eran menos mexicanos de los que somos ahora, pero de que se enfrentaron a una revolución con epidemia, con sismos, con muchísimas cosas en contra, pues lo fue. Entonces decir que nada más acabó un día o empezó tal día, pues es bastante amplio, ¿no? Sí, y especialmente porque había distintas facciones con distintos intereses y a la hora de morir Madero y entrar Huerta, que casi todo el mundo estaba en contra porque lo llamaban un traidor, lo cual había sido, pues muchas mujeres periodistas repudiaron al traidor a través de publicaciones como Las hijas de Cuauhtémoc, que justamente eso nos liga un poco al episodio que teníamos sobre Mujeres en su tinta, donde hablamos sobre estas mujeres de esa época que crearon los primeros periódicos, que les recomendamos que lo chequen en YouTube. Glitter amargo. Porque les recordamos nada más como detalle que los primeros capítulos de Glitter Amargo ahorita no los pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast, pero si quieren ver los primeros 15 capítulos, los pueden checar, o los que les falten que no aparezcan en su plataforma digital, los pueden checar en YouTube. Entonces es algo importante. Sí, esto es porque el feed de la plataforma en la que estamos, que es iVoox, nada más deja permitir públicamente 20 episodios, ¿no? Entonces, conforme va creciendo, solamente va dejando los últimos 20, pero todos están disponibles en YouTube. Ahí los pueden escuchar, en lo que vemos qué onda con el Spotify. Así es. Pero bueno, como les estábamos contando, una de las férreas opositoras a Madero era una mujer, a Huerta, perdón, era María Hernández Zarco. Y ella es responsable por haber dado a conocer el discurso del senador chiapaneco Belisario Domínguez contra Huerta, que luego fue muy importante esa declaración, porque nadie se había atrevido a publicar ese discurso, que había sido nada más escrito, no es que lo hubiera dicho, por temor a las represalias del gobierno. Y entonces nadie lo quería publicar y ella le escribió a Belisario Domínguez y le dijo, ¿sabes qué? Yo te lo voy a publicar, yo lo voy a hacer, no me importa. Y eso también fue algo que a la hora de ser distribuido, pues volvió a levantar a la gente, a darle ánimos de decir, oye, algo está pasando, ¿no? O sea, sí vamos a poder con esto. Entonces, la muerte de Madero fue muy importante porque muchas mujeres se sumaron a las distintas facciones de caudillos de la revolución. Estaban los villistas en el norte, estaban los zapatistas, que Zapata empezó en Morelos, y estaban los carrancistas, ¿no? Al llegar Carranza al poder, al derrocar entre los tres, Carranza, Villa y Zapata, desconocen a Huerta en el Plan de Guadalupe y lo derrotan el 24 de junio de 1914. Y entonces Carranza se vuelve presidente interno, pero Villa y Zapata no están de acuerdo, entonces continúa la revolución. Y ahí es donde entran en estas mujeres, Frida, estas mujeres que seguían a los hombres, estas mujeres como las soldaderas, las Adelitas, estas mujeres que literalmente dicen que iban descalzas, Frida, detrás del ejército, iban caminando, no eran como estas periodistas que pues eran adineradas y tenían, no, estas son el otro lado de las mujeres revolucionarias, las que iban a pie y además cargaban a las cazuelas y a los hijos, entre ellos había madres, había niñas adolescentes, todo tipo de mujeres que a la hora de a veces morir sus esposos tomaban las armas y continuaban ellas. Al llegar a distintos poblados, ellas eran las encargadas de ir y buscar gallinas y maíz y ver cómo alimentaban a los soldados, Frida.
Sí, porque una guerra siempre la vemos en el campo de batalla, ¿no? Pero una guerra implica justamente la recolección de armas, ¿no? La organización de un chingo de personas, la alimentación es fundamental y de una u otra forma, pues también la higiene, digo no porque fue algo fundamental, pero sí es importante, porque si no es un caldo de ahí de bacterias, de enfermedades, y estaban en medio de varias epidemias también de la viruela, por ejemplo, de la influenza española, como le llamaban en ese entonces. Entonces, había cosas de las cuales cuidarse. Y pues sí, realmente estas mujeres fueron muy importantes para toda esta gran organización, que es como, pues sí, toda una orquestación, que como todos los movimientos lo sabemos, de repente dices, pues todos tienen cola que le pisen, ¿no? No era un movimiento perfecto, se rompían también muchas versiones y eso pasa, ¿no? Digo, incluso nos pasa actualmente. Pero el punto es de que de una u otra forma todo México, bueno, los que se quisieron levantar en armas, se unieron contra al menos esta dictadura de 31 años, ¿no? Ya que la quitaron fue como de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entre ellos empezaron a debatir, ¿no? Toda la silla presidencial como tal, pero, pero al menos pues ya habían quitado justamente a este Porfirio Díaz. Lo digo porque ahora que estaba viendo Canal 22 hace un fin de semana, pero también está en el perfil de Canal 22, lo pueden ver, tiene una sesión de conversatorios con mujeres en la revolución. Y entonces son actrices que entran en personaje, ¿no? Y interpretan a cada una de estas mujeres. Y me gusta mucho porque creo que tiene mucho valor para las nuevas juventudes, primarias, secundarias, demás, en las cuales pueden conocer a estas mujeres. Y en los comentarios de esa transmisión, veo que dicen, ay, pues sí, muy mujeres y muy chingonas, pero se unían a los deseos de terceros, ¿no? O de otros hombres. Y es como de, ay, siempre lo ven de lados bien raros, ¿no? No va por ahí, ¿no? y, y bueno, o sea, creo que es importante como ante la opresión, pues se levanta, uno se levanta y se une y ya que lo derribas, pues ya habrá otras discusiones que seguir, pero pues bueno, nada es perfecto. Y con ello, Alenka, hacemos un recuento, ya hablamos de Carmen Cerdán, ¿no? Que es parte de estas mujeres intelectuales, periodistas, luchadoras, pero ahora vamos con las enfermeras. ¿También nos hablaste ya de Sarco? Sí, sí. Sí, justo platicamos de ella como distribuyendo el discurso de Belisario Belisario Domínguez. Domínguez. Perfecto. Y ahora vamos con una parte también muy importante, que es el cuerpo de enfermeras, pues en esta revolución, que justamente en el norte es donde se empezaron a armar. Tú me mencionabas la fundación de la primera Cruz Blanca. Sí, así es. Elena Arismendi, a cargo, Madero la puso a ella a cargo de esa nueva rama que era la Cruz Blanca, porque la Cruz Roja mexicana no quería formar parte de la revolución. O sea, ellos no querían, estaban más con Porfirio y no querían meterse en problemas, entonces no querían ayudar, pero pues eran conscientes de que, pues, y eso es algo que también uno no piensa respecto a las revoluciones y a las guerras, como tú decías, Frida, pues todos los muertos y lo importante que es tener doctores y enfermeros que rescaten a los heridos que van quedando en el camino. Entonces ella fundó la primera Cruz Blanca, así se Exacto. llamaba, la Cruz Blanca Neutral. Y que gracias al voluntariado de todas las personas que se unieron, pues también lograron pues hacer un buen cuerpo, ¿no? De enfermería. Y justamente, bueno, posteriormente, Leonor Villegas, que ella fundó la revolución, perdón, ella fundó la Cruz Blanca Constitucionalista, así es como lo bautizó, la bautizó en esta segunda como temporada o etapa, y justamente fue que a ella se le unió la Adelita, la famosa Adelita, se llamó Adela Velarde Pérez, y ella justamente era de familia acomodada, pero al ver todo ahora sí que esta revolución, dijo, no, yo no puedo estar aquí tranquila en mi casa, ¿no? Ella siempre quiso estar en la medicina y en estos temas de la salud. Entonces, con 14 años se salió de su casa y se fue a presentar, a reportar con esta mujer
de la Cruz Blanca y le dijo, a ver, aquí estoy, yo me quiero unir a sus filas, acépteme, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, a partir de ahí fue que, bueno, varias mujeres empezaron a hacer este cuerpo, gran cuerpo de la Cruz Blanca Constitucionalista, y era una brigada itinerante, como tú lo mencionabas, que salió de Laredo hacia Ciudad Juárez y empezaron ahí pues a ofrecer todos estos servicios de salud, ¿no? Y de rescate. Y de ahí pues se hizo muy famosa Adela, porque pues aunque fueran enfermeras, no es que estuvieran nada más con un trajecito y ya, o sea, no tenía, como estaban en la plena movida, enfermeras y todo, pero tenías que llevar tu carabina 30-30, todas tus municiones para poder pues también defenderte, ¿no? En cualquier, pues sí, ante cualquier atentado. Y pues bueno, ella fue de las más destacadas, también atendió a heridos y llegó, o sea, con toda esta brigada llegó hasta la Ciudad de México en 1914, imagínate. Y de ahí pues se hizo, bueno, sí, por su gran destreza y eficacia, también logró destacar, como lo mencionábamos, ella era parte de las que estaban en contra de Huerta. Y lamentablemente, Adelita, pues después de todo este servicio, que, bueno, se le consideró una veterana de la revolución, y esto lo cuenta a más detalle Elena Poniatowska en el libro Las Soldaderas, que es una buena recomendación para entrar más en estos temas de las mujeres en la revolución, y fue miembro de la Legión de Honor Mexicana. Adela Velarde, la Adelita, murió en el 71 en Texas, en Estados Unidos, y sí es una cuestión un tanto triste porque falleció en la pobreza, un tanto olvidada, y pues sin todo este gran reconocimiento. Otra recomendación del libro, ya que estás hablando de la vida de las soldaderas, es un libro que hizo una mujer americana llamada Rosa E. King, que se llama La Tempestad sobre México. Ella se dedicó a seguir a estas mujeres y a hacer una crónica al respecto de sus vidas, ¿no? Y justamente hablaba de lo aguerridas que eran, de lo organizadas que estaban. Eh, Otra cosa que no se menciona sobre estas mujeres es que tanto ellas como las que se volvieron pues tal cual soldados ellas mismas, eran de toda la caravana que iba avanzando, eran las que tenían la peor suerte de todos. O sea, si de por sí a los soldados les iba mal, a ellas les iba peor. ¿Por qué? Porque ellas estaban, o sea, eran las últimas, eran las menos importantes, eran las que a veces tenían que ir encima de los trenes porque ya no había espacio para ellas abajo, abrazadas allá arriba. Te digo que había entre ellas adolescentes, Sí, tenemos niñas. fotos de los Casasola, el archivo Casasola, ¿no? Donde están estas mujeres, como decían, de mosca en los trenes y demás. Decían de mosca porque justamente, como ya no había lugar, te pegabas, ¿no? Atrás o colgando ahí de un tubo pues al móvil, a la unidad de transporte. Sí, y entonces realmente lo vivían muy rudo, y algo que es muy importante destacar ahora que estamos hablando de la valentía, el heroísmo y todas estas mujeres que contribuyeron, y el lado positivo de ello. Otra cosa que es muy importante destacar en este programa es que también hay que destacar la violencia que hubo contra las mujeres en la revolución. El cuerpo de la mujer fue sinónimo de motín, de guerra en esa época. Entonces, las violaciones eran demasiado comunes. O sea, y entre las distintas facciones del ejército, llegaban a los pueblos y abusaban de las mujeres, se las llevaban, las violaban, era parte de, o sea, los mismos Villa y Zapata eran el motín, era lo que podías, ok, después de toda tu chinga, pues vas, ¿no? Vas, date, tal cual. Ay, Eso está sí, muy sí, cabrón. sí, Eso sí. está muy, muy, muy cabrón.
Sí, está muy cañón porque justamente varias de estas mujeres intelectuales, sobre todo, pero también de las soldaderas o de las que fueron las comandantas, la coronela y demás, reconocen cómo estos importantes hombres les dieron permiso, abrieron la puerta para que pudieran ser quienes son, ¿no? Sin embargo, como decíamos, pues si no, ¿cómo iba a ser, no? También, pero no olvidemos que no por eso justifica que porque le dio permiso a unas fueran buenos con todas las mujeres, no, era bastante elitista, bastante selectivo, en ese sentido de que pues éramos como, pues sí, uno de los beneficios, ¿no? Al asaltar las casas y demás, las haciendas, los pueblos, etcétera. Y que además a estas mujeres que les dieron permiso, como tú mencionas, pues se sabe que se vestían como hombres. Hay fotos de ellas vestidas como hombres, actuaban como hombres para encabezar estos ejércitos de los que ahorita tú nos platicarás, de estas mujeres, pero tal cual, se transformaban en hombres en ese tiempo para que les pudieran dar esa seriedad y esa importancia, ¿no? Claro, por ejemplo, Hermila Galindo, que yo creo que a ella le podemos dedicar todo un programa, Lenka, porque es también, wow, ¿no? O sea, ella tuvo muchísima participación en los derechos de la mujer. Ella era pues muy delicada en sus adornos de cabello, usaba coronas de flores y demás, ¿no? Pero cuando las ves en sus fotografías donde tenía que ir a plenos y demás, justamente como tú lo mencionas, o sea, se vestía de pantalón, muy seria ella, ¿no? Con sus lentes circulares. Y eso me recuerda también la moda que vino en los años 90 con las sombreras. Justamente era como para empoderar esa palabra, que no me gusta tanto, pero a las mujeres, ¿no? De que se vean fuertes con hombreras, ¿no? Que tengan una figura más masculina y poder así enfrentar la nueva profesionalización de las mujeres, ¿no? En puestos que antes eran de hombres. Como mujeres siempre ha sido ese tema, ¿no? De tenemos que demostrarle a los hombres, demostrarle a la sociedad. Que podemos ser como ellos, ¿no? Ha sido, Exacto. qué bonita observación de las sombreras, Frida, qué bonito. Uh-huh. Como si usar falda y usar flores que también nos gusta, habrá quienes no, fuera malo, ¿no? O te quitara seriedad o poder, qué sé yo. Pero bueno, temas ahí también a poner en nuestro cuaderno. Y bueno, justamente ya retomando lo de estas enfermeras para ir cerrando este apartado, Leonor Villegas murió en la Ciudad de México en el 55 y pues a ella le dieron 5 medallas al valor, eh, pues por sus triunfos en la Revolución Mexicana, porque, o sea, parece como fundó la Cruz Blanca constitucionalista, pero fue una batalla que se llevó, o sea, que se la trajo por muchos años, ¿no? O sea, siempre estuvo al pendiente de la salud pues de muchísimas personas, y también les recomiendo su libro, que es un libro autobiográfico, se llama Rebelde, y se publicó en español, claro, en 1961. Creo que valdrá mucho la pena conseguirlo y leerlo porque pues es un testimonio, ¿no? Justamente de quién fue ella misma en sus palabras, no que nadie más la retrate, y que seguramente tendrá también varias estampas de lo que vivió, ¿no? Y de qué mujeres se le fueron acercando también. Esto pues en el lado de las enfermeras, y que pues les agradecemos también muchísimo siempre, ¿no? O sea, imagínense ahorita también en la pandemia que hemos estado viviendo, pues el cuerpo de enfermería, en general el personal de salud, pues sí han sido personas que han estado 24 horas desde hace ya vamos a cumplir casi un año, ¿no? Ahora en marzo. Entonces, pues sí, también nuestros respetos a quienes estén o tengan familiares en este sector de la sociedad, el sector salud, y si son mujeres más, ¿no? Porque como sabrán, luchan también con tener a la familia, tener el hogar, tener el trabajo, ¿no? Su propia salud. Entonces, bueno. Glitter amarga. Ahora, en el aspecto de las que están, pues justamente como tú dices, a pie de calle, ahí en la trinchera realmente, junto a las granadas, con las carabinas y demás, pues tenemos a Rosa Bobadilla. Ella nació en Capuluac, de Mirafuentes, en el Estado de México. Es una mexiquense, el 4 de septiembre de 1875, y vivió años
pues los años más intensos, ¿no? Como todos los de esa época del Porfiriato, y fue testigo justamente de la explotación de los campesinos porque ella era campesina y del sector proletariado que padecía los bajos salarios, como tú decías al inicio, ¿no? Todo este abuso. Recordemos que en esa época pues existían los trabajadores, obreros o agrarios demás, aunque tenían ya sus derechos como ciudadanos libres, pues eran tratados realmente como esclavos, o sea, existían las tiendas de raya. Quien no está asociado a las tiendas de raya es como, yo tengo una empresa, tengo una algodonera, y a mis trabajadores les pago 100 pesos, ¿no? Y esos 100 pesos solamente son válidos y solamente se los pueden gastar en la tienda que yo también pongo, ¿no? Y eso era la tienda de raya, como yo te doy 100 pesos para que te los gastes en mi tienda y así. Y ahí te vendo los uniformes, ahí te vendo tu comida y solamente los puedes comprar ahí. Entonces, imagínate, ¿no? Era una esclavitud, pues, digo, no hemos salido de la esclavitud moderna, pero era pues bastante choqueante, ¿no? En ese momento también de no poder al menos decidir dónde gastar tus ingresos. En las haciendas, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos no eran respetados. Es como de, pues a mí no me importa que tú tengas derechos, estás en mi hacienda. Entonces, pues era bastantes cosas las que se vivían, pues desde los campesinos, ¿no? Y del sector proletario, que, pues bueno, tenían también largas jornadas de trabajo y cero prestaciones. Digo, no es que ahora todos tengamos prestaciones, pero realmente vemos pues realmente una historia, ¿no? Que debemos de considerar a la fecha también. Y la coronela Zapatista fue secretaria de Acción Femenil de la Confederación Nacional Campesina. Esto también fue un logro bastante importante para ella y para todas las mujeres y para la época en general, ¿no? En 1911 se levantó en armas en San Lorenzo de las Guitarras, esto es en el Edomex, en el Estado de México, al frente de 50 hombres para combatir las injusticias de las autoridades y hacendados. También participó hasta 1919 en más de 168 acciones de armas que certificó el Genovevo de la O, otro personaje histórico, y estuvo en la prisión de Tenango del Valle, en el Estado de México, del cual pues no estuvo mucho tiempo, salió bastante rápido, digo, para el tipo de encarcelamientos que habían en ese entonces. Y al inicio de la revolución, Rosa se fue, ahora sí que se fue a la bola, siguiendo a su marido Severiano Casas. Y aquí es donde se ponen las cosas gruesas también, porque, bueno, a su esposo Severiano Casas lo nombró Emiliano Zapata, que él iba a ser, ¿no? El que se iba a poner a comandar a todos esos que estaban siguiéndolo, que eran 50 personas y luego 300 y así poco a poco. Pero al poco tiempo Severiano Casas cayó muerto, o sea, bueno, le cayó una bala, ¿no? En una de las batallas. Y como Emiliano Zapata ya sabía que, o sea, ya conocía el trabajo de Rosa, la esposa, ahora sí que Rosa, la esposa, dijo, ay, pues yo te nombro a ti, ¿no? Con el mismo grado que tenía tu marido, tú vas a ser la coronela. Y esto muchas veces, pues es fácil de nombrar a alguien, pero difícil de aceptar por muchas personas, ¿no? Pues en este caso no. Ella fue nombrada la coronela por Zapata y toda la gente que ya seguía al esposo dijo, claro que sí, tú eres nuestra comandanta, porque eres la esposa, pero también por tus propios, o sea, porque has sido una chingona, llevándonos, lidereándonos, cuidándonos y sabes hacia dónde vamos, así que vamos a donde tú vayas, nosotros vamos. Y de ahí se le unieron muchísimos hombres, mujeres, e incluso se comenta que llegó a dirigir a 1000 hombres, pero yo creo que es porque le fueron juntando tal vez varias personas. Los que sí se contabilizan son como 200, 300 campesinos. Pero bueno, finalmente eso es algo también importante de la Revolución Mexicana. Todos los que se unieron no eran militares, no eran policías, o sea, no tenían un entrenamiento en las armas o en la guerra, en la pelea, ¿no? Realmente eran como tú, como yo, campesinos, trabajadores, obreros, que estamos hartos, tú dame una pistola o yo encuentro una pistola y vámonos, ¿no? Entonces, pues eso también traía, pues imagínate, difícil, ¿no? De organizar personas sin mucho conocimiento en la guerra, ¿no? En el arte de poder dirigir ejércitos y demás. Porque siempre vemos, ¿no? Cómo eran el ejército británico y la tostada y demás, que pues eran muchas personas realmente con esta mentalidad de yo sé cuál es mi combate, sé cuál es mi táctica y demás, ¿no? Aquí en México fue a la limón, como dicen, o sea, fue
ahora sí que levantémonos todos y a ver qué sale, ¿no? Pero con mucha pasión. Entonces eso también es difícil de guiar a las personas con tanta pasión. Sí, yo escuché que, por ejemplo, de esos ejércitos, el que estaba muy bien organizado era el de Villa, más organizado que los demás, el del norte, y que de pronto ese se había vuelto a veces un problema con las mujeres, porque ellos estaban muy bien organizados, pero al final las mujeres como literal traían colgando la cazuela y todo para preparar las comidas y demás, a veces se iban quedando atrás en partes donde tenían que estar muy bien organizados y era de pronto como de no, pues es que no las podemos traer de cola porque se vuelve más riesgoso a la hora de atacar, pero también luego justamente mencionaban cómo las necesitaban, porque al llegar siempre a nuevos poblados, ellas eran las que iban a buscar las armas también, eran las que iban a buscar las gallinas, el maíz, para armar los itacates y como tú misma dijiste hace rato, alimentarlos, ¿no? Sí, no, imagínate, o sea, y por eso fue, digo, vemos muchas películas, por ejemplo, la de Como agua para chocolate, donde se ve que estaban los ricos, así muy ricos, y de repente llegaron a despojarlos, ¿no? Y es como, ay, ¿con qué derecho me quitan mis cositas y mis hijas y todo? Y es como, pues sí, así fue, o sea, ningún lado fue realmente tan bueno, ¿no? O sea, a los ricos les tocó una caída muy fuerte, violación también de muchas personas, pero ahora sí no sé aquí qué decir, ¿no? Si como Maquiavelo el fin justifica los medios, no lo creo, pero digo, al menos en la revolución lo vimos, o sea, es algo que no, ni siquiera podemos usar porque ya pasó y así fue, ¿no? Entonces hay muchas películas, muchos libros que nos dejan ver varias caras de la revolución, eso también es importante verlo, pero bueno, continuando con Rosa Bobadilla, salió triunfante de muchas batallas contra los federales y en 1916 Zapata le entrega un predio en Cuernavaca, pues por todo su reconocimiento y cerca del centro de la ciudad, de hecho, a un lado de un lugar llamado Los Lavaderos. Y esa zona ya en la actualidad se conoce como el sitio de la Coronela. Y bueno, hasta la fecha la Coronela es un emblema, ¿no? Tanto de Cuernavaca como del Estado de México, de la Ciudad de México y en general como de las mujeres, pues comandantas, ¿no? O bueno, la coronela de la Revolución Mexicana. También participó después de la Revolución en la Liga de Comunidades Agrarias, concluida la lucha y hasta los años 50 cuentan, hay algunos testimonios que durante los 15 de septiembre, imagínate, Lenka, que durante los 15 de septiembre, en pleno Zócalo de Cuernavaca, la reconocían porque era la que se ponía a tirar con su carabina 30-30 balazos, ¿no? Así de ¡yeah! ¡La revolución! ¿No? Entonces todos eran como, ¿de qué pedo que no anda tirando balazos? Y era como, es la coronela, déjenla, porque pues ella tiene todo el derecho, ¿no? Digo, actualmente ya está súper prohibido tirar balazos, pero bueno, es uno de los rasgos que le destacan por allá en Cuernavaca. Y finalmente falleció en Cuernavaca en los años 60, en 1960, y fue sepultada en el panteón de Acapatzingo, Morelos, y su lápida reza: descansa en paz al lado de Dios y de los héroes. Nuestra coronela Rosa Bobadilla. Y hay una foto donde, la vamos a postear también, donde como tú dices, vestido, sombrero, las balas, la carabina, todo ahí, ¿no? Sí, yo vi varias así vestidas con pantalón y demás. Y ella fue, pues, la coronela Rosa Bobadilla, pero también dentro de muchas mujeres que estaban con las armas tomar, podemos destacar varias. Les voy a dar rápidamente, o sea, algunas líneas sobre ellas para que puedan investigar más y podemos pasar al siguiente tema que es bonito. Alenka, nos tienes una recomendación literaria muy bella. Tenemos también aquí a María de la Luz Espinosa Barrera. En 1910 le fue otorgado el grado de teniente coronel por el general Emiliano Zapata al demostrar gran valentía, coraje y habilidad como jinete. Carmen Vélez, conocida como la Generala, comandó cerca de 300 hombres que luchaban en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. También está Clara de la Rocha, en 1911, durante la toma de Culiacán, Sinaloa, fungió como comandante de una guerrilla. También está María Quintera Semeras, participó en 10 enfrentamientos y por sus méritos alcanzó el grado de coronel en el ejército villista, coronela.
Ángela Jiménez, experta en el manejo de explosivos, obtuvo el grado de teniente en el ejército villista, y Petra Herrera, que formó su propio ejército integrado por mujeres, autonombrándose generala. Peleó al lado de las fuerzas maderistas con el asalto a la ciudad de Torreón, Coahuila, y ahí es donde se expulsó a las fuerzas federales. Gracias a este ejército de mujeres que formó muchas mujeres por destacar, pero vamos cerrando para que vayamos a esta recomendación que nos tienes. Sí, justamente les quería platicar sobre Nelly Campobello, que nació en Chihuahua en 1900 y fue una coreógrafa muy destacada, que estuvo mucho tiempo trabajando en Bellas Artes y también fue maestra en Bellas Artes. Desafortunadamente, Nelly Campobello tiene una historia de terror que, no sé, valdría la pena tal vez dedicar un capítulo a ella, pero si no, investiguen su historia, es muy, muy, muy interesante. Pero además de ser coreógrafa, escribió un libro muy hermoso que se llama Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. Y son justamente todos los relatos que ella tenía anotados en su libreta verde, de sus recuerdos propios, pero también, más bien, de todos los recuerdos y todas las anécdotas que le contaba su mamá de la revolución, de lo que fue estar en el norte. Ella estaba justamente en Parral, en la ciudad de Chihuahua, entonces le tocaba a cada rato estaban pasando, ¿no? Los ejércitos y tomaban el lugar y luego los que estaban en contra de Villa llegaban a saquear el lugar. Entonces su mamá siempre le contaba estos relatos, ella los tenía en una libretita verde y es un libro que les recomiendo mucho, y hoy quería, en Vulvas Parlantes, leerles un pequeño fragmento, uno de estos pequeños, a veces algunos son muy chiquitos, de estos relatos del libro de Nelly Campobello, Cartucho, que nos muestran un poquito desde adentro lo que era vivir esa revolución desde tu hogar, desde tu casa. Vulvas Parlantes. Los 3 meses de Gloriecita. Habían sitiado Parral. Villa defendía la plaza. Regados en los cerros, los soldados resistían el ataque. Los rumores. Matan, saquean, se roban las mujeres, queman las casas. El pueblo ayudaba a Villa. Le mandaba cajones de pan a los cerros, café, ropas, vendas, parque, pistolas, rifles de todas marcas. La gente con su vida quería evitar que entraran los bandidos. El ataque se hizo fuerte del lado del Camposanto, Cerro de la Mesa y del Cerro Blanco. Venían del Valle de Allende, pueblo que dejaron destrozado. Una tarde bajaron por la calle Segunda del Rayo unos hombres guerreros. Eran Villa y sus muchachos. Vestían traje amarillo. Traían la cara renegrida por la pólvora. Se detuvieron frente a la casa de don Vicente Cepeda. Salió Carolina con un rifle con el que ella tira a los 16 de septiembre. Se lo entregó a Villa. Él se tocó el sombrero. El rifle quedó colgado en la cabeza de la silla y la comitiva siguió adelante. A las 10 de la noche la balacera fue más fuerte. Pasaron parvadas de villistas gritando «¡Villa, Villa!». Otro rato largo, los enemigos entraban. Parecía que la calle fuera a explotar. Por las banquetas pasaban a caballo, tirando balazos, gritando. Comenzó el saqueo. Mamá contaba que al oír los culatazos de los rifles pegando en las puertas, les gritó que no tiraran, que ya iba a abrir. Decía que había sentido bastante miedo. Entraron unos hombres altos, con los 3 días de combate pintados en su cara y llevando el rifle en la mano. Ella corrió desesperada donde estaba Gloriecita, que tenía 3 meses. Al verla con su muchachita abrazada, se la quitaron besándola, haciéndole cariños. Se quedaron encantados al verla. Decían que parecía Borlita. Se la pasaban con una mano y la besaban. Los ojitos azules de Gloriecita estaban abiertos y no lloraba. Se le cayó la gorrita, los pañales, quedándose en corpiño, pero parecía que estaba encantada en las manos de aquellos hombres. Mamá esperó. Uno de ellos, llamado Chon Villescas, levantó una mantilla, se la puso a la niña y se la entregó. Se fueron saliendo de la casa. Muy contentos se despidieron. Dieron la contraseña para que otros no vinieran a molestar. Iban gritando que muriera Villa y tirando balazos para el cielo.
glitter amargo. ¡Qué fuerte! ¡Qué horror! A mí me daría pavor que mi bebé la esté enrolando ahí. No, y todos, qué bonita, no sabes si se te la van a llevar o... Imagínate, pero al mismo tiempo fue lo que lo salvó. Sí, Que que les gustó la niñita y empatía. que ella no estuvo llorando en sus brazos y entonces les dieron la contraseña. Lo que me gustó de este relato también, o sea, además de que denota mucho como toda la atmósfera y el aire, justo lo que dices, del terror, la tensión, pero al mismo tiempo de tratar de como, de, ay, mostrarte muy, ay, no pasa nada y calmado. Y por otro lado, eso de les dieron la contraseña, ¿no? Y qué curioso que tenías que tener, o sea, si entraban a tu casa y revisaban y te daban una contraseña, era para que si alguien más llegaba a querer meterse, tú les dieras la contraseña y entonces ya no se iban a meter contigo, iban a salir adelante. Otro relato del libro. Exacto, sí, qué relajo, ¿no? De, no, esa contraseña ya no es válida, o esa no sé, o esa es de los maderistas, nosotros somos lo que sea, villistas, ¿no? O sea, imagínate, sí es un relajo, pero sí, tengo que, al ver varias historias de la revolución, es interesante, justamente, hay una película, se me fue ahorita, se me fue el nombre, pero es quien dirigió Pueblo de Madera. Ahorita está disponible en Netflix, que retrata un poco también la revolución, ¿no? Cómo llegan y que es sabido, ¿no? Que llegaban, te tocaban y te decían, digo, si eras hacendado, rico o eso, te decían, o estás con nosotros o no, ¿no? Entonces, estás con nosotros, danos para la banda eh, y nos vamos, ¿no? Pero si no, por las fuerzas. Pero aunque tú fueras de muy buena onda y dijeras, oigan, yo apoyo o sea, yo los apoyo, pues aún así estaba el riesgo, ¿no? De que pues si se te llevara una hija o la tostada o que te dejaran pues completamente fuera de tu casa incluso. Entonces, Sí, por las buenas o por las malas era medio rudo, pero, pero sí hay muchos retratos de esto justamente que tú mencionas. al punto que también uno de estos relatitos muy breves habla de cómo, pues, como quedaban súper saqueados los pueblos y demás, y había como mucha pobreza, porque además imagina, Fri, o sea, ya no había distribución de alimentos en algún momento, ¿no? O sea, ya, o sea, era muy difícil recibir alimentos, verduras y demás, y pues como llegaban y saqueaban los jardines, o muchas veces quemaban, o sea, esto fue antes, estaba leyendo hace poco sobre cuando llegaron los franceses, ¿no? Después, tiempo antes de la revolución, unos 60 años antes, y que justamente pues llegaron a Puebla y en Puebla habían quemado unos jardines hermosos los mexicanos, llenos de manzanos, ciruelas, naranjas y demás, justamente los tuvieron que talar todos porque si no, entonces dejabas ahí que llegaran a tener que comer, ¿no? Entonces había un desabasto de comida muy cabrón y me pareció muy interesante que hablan de que estaban resguardándose en una ex panadería, un lugar que ya ni era panadería, en un pueblito, unos mexicanos, y llegó Villa y entró y les dijo, ¿qué? ¿Aquí hacen pan? Y las personas que estaban ahí se veía tan sospechoso que estuvieran en una panadería y no hicieran pan que dijeron, o sea, decían, no, o sea, si le digo que no y ve que eso es sospechoso me mata, porque también así eran, ¿no? Sí. Entonces era así como de, sí, hacemos pan, así de, bueno, ¿qué necesitan para hacerme pan? Pues harina y dulce, ¿no? Y él hacía, bueno, se los voy a mandar. Y se los mandó y tuvieron que conseguir a un amigo que les dijera cómo hacer pan para hacer pan y Qué miedo, sí. terminaron volviéndose panaderos para surtir a Villa del pan que necesitaba y que quedara contento al respecto. Ay, sí. También, digo, ya recomendamos aquí a varias mujeres, pero también se me hace importante destacar, eh, pues, el trabajo de Juan Rulfo, ¿no? Que tenemos, que nos retrata justamente todos estos pueblos fantasmas, todo este abandono posterior a la revolución, donde, o sea, el llano en llamas, Pedro Páramo, ¿no? Donde te describen lugares fantásticos pareciera, ¿no? Porque, o sea, te describen eso, pueblos fantasmas, ¿no? Gente que murió de hambre, gente que murió por la revolución, que murió por que no había comida y quedan ahí como fantasmas, como huellas del tiempo. Frida, acabo de tener una epifanía gracias a ti, una gran revelación. O sea, yo ahora entiendo diferente a Pedro Páramo. Perdón, o sea, yo siempre, o sea, he leído Pedro Páramo. Me gusta, pero ya van 2 veces que lo leo que yo decía, si así
pero no para tanto. Ya sé que soy un ignorante, ya sé que todo el mundo, o sea, pero tengo que decir las cosas también como las pienso con todo y saber que no voy a quedar nada bien ni nada culta y demás, No pero importa qué es bien ahora que me diferente. lo dices, digo que creo que también es muy honesto y está bien padre de pronto escuchar así como de no le entiendo, ¿no? Claro. Alguien se verá reflejado en mí, pero ahora que me dices esto de la revolución, lo entiendo en un contexto totalmente distinto y me lo alumbra de manera distinta y se me hace muy interesante, qué bonito. Sí, porque también si cuando lo lees, yo decía, a mí sí me gusta porque digo, ay, como una cosa romántica en cuanto a fantasmas y pueblos fantasma, ¿no? Pero cuando entiendes en ese concepto, o sea, pues claro, no es ninguna fantasía, o sea, o sea, es como darle esta ficción a algo súper terrible, ¿no? Que era, pues, cómo quedaron los pueblos en México, cómo quedó todas estas haciendas, cómo que, sí, lugares fantasmas, lugares que un día tuvieron esplendor, sea un pueblo chiquito, grande, mediano, una hacienda y que quedaron pues devastados justamente y que una de esas técnicas que tú mencionas es pues justamente de planeación de guerras incluso, ¿no? Donde lo principal es o sea, cerrar caminos de entrada y salida de mercancías justamente pues para provocar hambre, para evitar que lleguen refuerzos. Eso es una clave, ¿no? Una básica como de cerrar fronteras, cerrar caminos para evitar la llegada de alimentos, que es pues se te empieza a morir la gente. Así es, Frida. Glitter amargo. Es muy interesante. Ahora, yo la verdad no, nunca me había metido, creo que te estaba comentando fuera del aire y se los digo ahora, me encantó investigar este programa. Lo disfruté muchísimo. Yo sí soy como ese meme del perrito así de, no sé si lo topan, pero es uno que dice así como que están en un salón de clases y se ve el pizarrón y así de, eso, es que eso lo viste en la primaria y así de, yo en la primaria y sale el perrito con su regla esa transparente, así como viendo el pizarrón a través de la regla para ver cómo se ve así todo curioso y dije, eso soy yo, o sea, no sabía nada bien de la revolución y esto como que lo disfruté mucho y me alumbró y estuvo increíble, Frida, me gustó mucho. Sí, está padre. Yo creo que yo también sufro mucho del sistema bancario que en el que México nos ha puesto en general América Latina, ¿no? Donde un adulto te dicta bla, 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 y te echa libros al cerebro como si fueras un bote de basura y te lo aprendes. Entonces, esa educación bancaria a mí no me ha servido mucho, por eso me encantó entrar a la UAM en general, pero a la UAM Xochimilco, porque tiene un sistema muy diferente, un sistema activo, ¿no? De enseñanza-aprendizaje y es diferente. Entonces creo que si ahorita de adultos nos ponemos a revisar los episodios de nuestra historia en general, lo vamos a ver muy diferente de cuando nos los enseñaron en la primaria porque a huevo te lo tenías que aprender. A mí me ha pasado con muchas cosas que me pongo a investigar ahora que se supone que me las tenía que aprender en la primaria. Digo, órale, es que ahora las veo con mucho más sentido, de forma más hilada. ¿Por qué no nos enseñan de una forma diferente la historia en las primarias? Digo que Sí, claro que va a haber profesores y profesoras muy buenas, pero en general el sistema de dictar, aprender y tirar en un examen, vomitar lo que memorizaste, pues creo que no funciona. sí, estoy de acuerdo y además estamos dando luz a cosas que de todas formas no están generalmente en los libros, ¿no? Y dar espacio a estas otras, a estas mujeres, a quitarles los velos, como hemos dicho en otros programas. Y lo que mencionas de la educación se me hace muy interesante porque yo también he pensado que, o sea, a mí me gustaría estudiar filosofía, pero sé que esa es o sea, yo quiero seguir estudiando toda mi vida. Para mí me encanta aprender, pero digo, puta, filosofía sí es para cuando sea una viejita, ¿sabes? Creo que voy a disfrutar y entender y poder tener unas reflexiones mucho más interesantes si llego a viejite. Y entonces estoy reservándome esa carrera para entonces a ver si entiendo algo. Sí, sí, a mí me encanta, y más con el pretexto de los programas y demás, poder aprender, ¿no? Hacer tus investigaciones y decir, wow, encuentras algo de una forma, de una lectura diferente a la que tuviste hace 10 15 años. Entonces, les invitamos, ¿no? Que sea un buen ejercicio, que un tema que les guste de la historia de México o del país en el que estén, digan, ay, la voy a ver con estos ojos
que ahora tengo, diferentes a los de la primaria, y van a ver que pueden hilar más cosas que antes. O con gafas violetas también puede ser una Ándale. manera interesante, como nos decía Sorgin en el programa pasado cuando le invitamos, desentierran a sus familiares, o sea, tenemos muchísima historia. Si buscamos hacia atrás, seguramente alguien de nuestra familia estuvo en la revolución y a ver hasta dónde podemos llegar de información, de enterarnos de dónde venía nuestra familia, Claro, ¿no? es fundamental y me encanta porque justamente saludos a mi suegra si nos está escuchando, porque justamente creo que es bien importante que algo, yo no tengo hijas ni nada, pero es lo que me han dicho que últimamente las generaciones como que ya no les interesa mucho saber quiénes fueron los abuelos, bisabuelos, ni nada, ni preguntan ni nada, ¿no? Y yo digo, ay, qué importante recuperar esas historias porque se nos van a morir nuestros abuelos, nuestras madres, ¿no? Padres, se nos van a morir y tal vez con ellos se vayan muchos tesoros históricos, incluso de la familia, del pueblo, de la colonia donde estamos, importantes, ¿no? Importantes para nuestra historia propia, pero que también te ayudan a decir, órale, pasaba esto. Yo sí soy muy curiosa con mi familia y por ejemplo les pregunto, oigan, y desde las historias de terror, de a ver cuáles eran los espantos y aparecidos de por aquí, hasta todo, ¿no? Y qué hacía mi abuela y qué pasó y demás, y te cuentan, y eso creo que es muy rico. Y eso, entonces también mi suegra está ahí pensando escribir sus memorias de su abuela, entonces imagina, en Guanajuato, entonces creo que es súper importante también todo lo que nuestros padres o generaciones mayores nos pueden contar con respecto a las épocas, ¿no? Porque muchas veces como de, ay, pues no me importa, yo en el presente, aquí, ahora, y ya lo old school, pues adiós, cuando es parte fundamental, ¿no? Y es muy hermoso. A mí también mi abuela, eso que dices de las historias de terror, ahorita me hiciste recordar cómo mi abuela, que es oaxaqueña, tiene unas historias muy interesantes de terror que siempre nos contaba de la ciudad de Oaxaca y que seguramente, pues que tienen, o sea, ahorita no me acuerdo, pero como ellos son zapotecas, por parte de la familia de mi papá oaxaqueña son zapotecas y creo que teníamos ahí, ¿saben? Todos tenemos ese típico era familiar de, ya Me sabes, encanta, sí. no quiero decir que de Don Benito, pero la neta no creo que no era él, era alguien más, pero lo voy a investigar por ahí. Entonces, pues les invitamos a eso. A que vean su historia personal de sus familias, ¿no? Y cómo se relacionan con la historia que han vivido y que nos tiene hasta ahora, aquí con tecnología y demás, pues logrando hacer recuerdos del pasado para aprender y seguir en un futuro pues mejor, ¿no? Sin tanta repetición. Y que hay cosas que no vamos a encontrar en el internet, Frida. Hoy lo descubrí con la poesía que traté de buscar de esta mujer que les mencioné hace rato, de Elisa Acuña Rossetti. Y pues justo eso me dio un poquito de tristeza y al mismo tiempo pensé, bueno, o sea, es por un lado es triste y por otro lado es algo positivo de que todavía hay mucha información allá afuera que encontrar. El internet no lo tiene todo, no tiene todas las verdades ni las respuestas. Así es. Hoy que estamos grabando el programa vi que eran los 20 años de Wikipedia. Dije, ya 20 años de Wikipedia, ¿no? Y está cañón, y ahora según todo lo encuentras en Wikipedia, también hay que ver yo creo que Wikipedia ha crecido mucho porque justamente lo que se le criticaba de que era pésima, le fue echando más ganitas, ¿no? Pero sí, no todo está en internet, no todo es Wikipedia, hay muchas cosas que siguen ahí ocultas, listas para que las encontremos y podamos subirlas a la red para que tengan esta difusión. Así que si te encuentras por ahí los poemas un día, Lenka, súbelos. Lo voy a hacer, Frida. Pero bueno, nos tenemos que ir, Free. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo y con ustedes, donde quiera que estén. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo para ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y pues esto fue Glitter Amargo. Nos escuchemos en la siguiente emisión. Adiós. Glitter Amargo.